El martillo golpeó el adobe viejo y algo cayó del otro lado con un ruido seco que no era normal. Dolores dejó de respirar por un segundo, el corazón latiéndole fuerte en el pecho, y se quedó quieta, mirando el hueco que acababa de abrir en aquella pared que llevaba días intentando derribar. Estaba sola en aquella casa abandonada hacía 6 días. 6 días limpiando polvo de décadas. 6 días arrastrando escombros. 6 días intentando hacer habitable un lugar que todos en el pueblo decían que era mejor dejar como estaba. Las manos llenas de ampollas temblaron cuando soltó el martillo y se acercó al hueco, metiendo la mano con cuidado entre los pedazos de adobe que se habían desprendido. Los dedos tocaron algo frío, algo de metal, y cuando jaló hacia afuera y vio lo que era, Dolores gritó. No fue un grito de miedo, sino de shock absoluto, porque lo que sostenía en las manos era una caja de lata antigua, sellada con cera roja y tan pesada que casi se le cae. «¡Santísima Virgen!», susurró con voz ronca de quien no había hablado con nadie en días. Se sentó en el piso polvoriento de la casa, la caja en su regazo, y miró alrededor como si alguien pudiera estar viéndola. Pero no había nadie. La casa estaba en las afueras de Zacatecas, a 30 kilómetros del pueblo de Guadalupe, rodeada de cerros secos y matorral por todos lados. Estaba completamente sola. Pero antes de seguir con esta historia, quiero hacerte una pregunta. Si fueras Dolores, ¿abrirías la caja inmediatamente o esperarías? ¿Qué crees que hay adentro? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque me encanta saber qué piensa cada uno de ustedes. Ahora vamos a conocer quién era Dolores y cómo había llegado a esa casa olvidada en medio de la nada. Era el año de 1903, en plena época porfiriana, cuando México estaba cambiando, pero el campo seguía siendo el mismo de siempre, duro, injusto y sin piedad para los débiles. Dolores Vega tenía 52 años, y cada uno de esos años había dejado marca. El rostro delgado lleno de arrugas profundas, las manos destrozadas por el trabajo, los ojos cafés que habían visto demasiado sufrimiento para una sola vida. Se había casado a los 20 años con Joaquín Vega, un hombre 15 años mayor que tenía un rancho pequeño cerca de Fresnillo. Los primeros años fueron buenos, con comida en la mesa y cierta tranquilidad. Dolores dio a luz 6 hijos, 5 varones y una niña, y trabajó como mula al lado de Joaquín en todo lo que el rancho demandaba. Pero el campo no perdonaba errores ni daba segundas oportunidades. El primer hijo murió a los 14, aplastado por un caballo que se espantó durante una tormenta. El segundo se lo llevó la viruela a los 17. El tercero partió a Chihuahua buscando trabajo en las minas y jamás volvió a mandar carta. El cuarto murió en una pelea de cantina a los 23, dejando a Dolores con un dolor que nunca sanó del todo. El quinto se ahogó tratando de cruzar el río Conchos cuando tenía apenas 19 años. La niña, la más pequeña, la única que quedó, se casó con un comerciante español y se fue para Veracruz tan lejos que Dolores sabía que jamás la volvería a ver. Joaquín aguantó hasta los 68 años, pero cuando la neumonía lo agarró en el crudo invierno de 1901, ni el médico del pueblo pudo hacer nada. Dolores quedó viuda, sola, en un rancho que ya estaba más para perderse que para mantenerse. Los meses siguientes fueron un infierno viviente. Sin hijos que ayudaran, sin marido, sin nadie, Dolores intentó mantener el rancho funcionando, pero era imposible. Las tierras eran enormes para una mujer sola. El ganado se fue muriendo de sed en la sequía o siendo robado por bandidos que sabían que nadie iba a defenderlo. Las deudas que Joaquín había contraído comenzaron a llegar como buitres. Don Sebastián Romero, el cacique de la región y dueño de medio Fresnillo, apareció en su puerta 4 meses después del entierro, con papeles en la mano y una sonrisa de tiburón que no llegaba a los ojos. Doña Dolores, su difunto, me debía una cantidad considerable por préstamos que hizo hace años. Ahora que Joaquín está muerto, la deuda pasa a usted. O me paga en 30 días
o me quedo con el rancho. Dolores suplicó, argumentó, pidió tiempo, pero don Sebastián se rió en su cara y le dio exactamente 20 días. Así fue como lo perdió todo. El rancho donde había vivido 32 años, donde había parido a sus hijos, donde había enterrado su juventud y sus esperanzas. Don Sebastián se quedó con todo, la dejó apenas con un atillo de ropa vieja y 50 pesos que le dio como caridad. Dolores salió caminando sin mirar atrás, porque sabía que si miraba iba a quedarse paralizada de dolor ahí mismo en el camino. Caminó durante 3 días hasta llegar a Guadalupe, un pueblito miserable que quedaba en medio de ninguna parte. Buscó trabajo en todas las casas, en la iglesia, en las tiendas, pero nadie quería contratar a una viuda de 52 años que no tenía referencias ni familia. Fue el padre Bernardo, un sacerdote viejo y medio ciego que cuidaba la parroquia del pueblo, quien le dio la única opción que le quedaba. «Hay una casa abandonada a 30 kilómetros hacia el norte», le dijo con voz cansada. Perteneció a un comerciante llamado Federico Salinas, que murió sin herederos hace 18 años. La casa está destruida, llena de polvo y escombros, pero las paredes todavía están en pie. Si quiere intentar arreglarla y vivir allí, nadie la va a molestar. El lugar es suyo si lo hace habitable. Dolores aceptó sin pensarlo, porque no tenía otra alternativa. El padre consiguió una carreta prestada y la llevó hasta la casa 6 días antes de esa mañana en que había encontrado la caja escondida en la pared. El lugar era exactamente como el padre lo había descrito. Una casa de adobe de 2 cuartos que parecía lista para desmoronarse, ventanas sin cristales, puertas colgando de las bisagras, polvo de casi 2 décadas cubriendo cada superficie. Dolores entró en esa casa y se sentó en el piso sucio, mirando las paredes agrietadas y el techo con hoyos, y lloró como no lloraba desde el entierro de Joaquín. Lloró por todo lo perdido, por todos los muertos, por la injusticia de una vida que la había tratado con tanta crueldad. Pero después de llorar, se limpió la cara con la manga del vestido raído y decidió que iba a pelear. Iba a limpiar esa casa, iba a hacerla habitable, iba a sobrevivir porque no le quedaba otra opción más que seguir adelante. Durante 6 días, trabajó sin parar. Barrió toneladas de polvo, sacó escombros, arregló las puertas como pudo, tapó algunos hoyos del techo con pedazos de madera que encontró tirados por ahí, durmió envuelta en un zarape que el padre le había dado, comió tortillas duras con agua, despertó cada mañana antes del amanecer para seguir trabajando. Esa mañana había decidido empezar a derribar una de las paredes interiores que estaba tan agrietada que era peligrosa. Necesitaba tumbarla para poder reconstruirla bien antes de que llegaran las lluvias. Por eso estaba golpeando el adobe con el martillo y por eso encontró la caja. Dolores la abrió con dedos temblorosos después de romper el sello de cera que la mantenía cerrada. La tapa chirrió al abrirse y cuando miró adentro, el mundo se detuvo. La caja estaba llena de monedas de plata y oro. No era una fortuna enorme, pero había suficiente dinero como para cambiar una vida. Tal vez unas 70 u 80 monedas de plata maciza, y encima de ellas, envueltas en un paño rojo descolorido, había 15 monedas de oro puro que brillaban incluso en la penumbra de la casa destruida. También había unos papeles doblados y amarillentos y un relicario de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Dolores tomó una de las monedas de oro con manos que no paraban de temblar y la examinó bajo la luz que entraba por el hueco del techo. Era una moneda antigua de la época del emperador Maximiliano, con su perfil grabado de un lado y el águila mexicana del otro. Valía mucho dinero, muchísimo dinero. ¿Quién escondió esto aquí?, preguntó al silencio de la casa vacía. La respuesta llegó cuando desdobló uno de los papeles con cuidado extremo. Era una carta escrita a mano con tinta negra, que se había desvanecido, pero todavía era legible. Dolores se acercó a la ventana para tener más luz y comenzó a leer despacio, porque aunque sabía leer, era algo que había aprendido de adulta
y las letras todavía le costaban trabajo. Me llamo Federico Salinas, y si alguien está leyendo esto, significa que ya morí y no pude volver por lo que guardé aquí. Reuní estas monedas durante 25 años, trabajando como comerciante entre Zacatecas y Durango. Cada moneda la compré con mi trabajo honesto y el sudor de mi frente. Las escondí en esta pared porque no confiaba en los bancos ni en nadie más. Si las encontraste, te ruego que las uses con sabiduría y no las desperdicies. Que Dios te bendiga. Federico Salinas, año de 1885. Dolores leyó la carta 3 veces, intentando procesar lo que estaba viendo. Federico Salinas, el dueño de la casa, había escondido su fortuna en la pared y había muerto sin poder recuperarla. Y ahora, 18 años después, ella la había encontrado por pura casualidad al intentar derribar una pared peligrosa. Miró alrededor otra vez, esperando que alguien apareciera para arrebatarle todo, pero seguía completamente sola. El viento soplaba entre los cerros secos, el sol caía a plomo sobre la tierra roja, y no había un alma en kilómetros. Las manos de Dolores se cerraron alrededor de la caja con fuerza. No sabía qué hacer todavía. El corazón le latía tan rápido que casi no podía pensar con claridad. Pero una cosa sí sabía. Esas monedas eran la diferencia entre morirse de hambre en esa casa abandonada y quizás, solo quizás, poder rehacer su vida de verdad. Dolores cargó la caja hacia el único cuarto que había logrado limpiar medianamente bien. La escondió debajo del jergón donde dormía y salió de nuevo a trabajar. Pero ahora, mientras seguía limpiando y arreglando, la cabeza no dejaba de darle vueltas al asunto. Las semanas siguientes fueron extrañas y difíciles. Dolores continuaba trabajando en la casa, limpiando escombros, tapando grietas, arreglando lo que se podía arreglar, pero cada noche sacaba la caja y contaba las monedas. Eran exactamente 78 monedas de plata y 15 de oro. No sabía el valor exacto, pero sabía que era suficiente dinero para comprar herramientas, semillas, animales, para arreglar la casa bien, para vivir con cierta dignidad. Pero Dolores tenía miedo, miedo terrible de ir al pueblo e intentar cambiar las monedas, miedo de que la gente preguntara de dónde había sacado tanto dinero. Una viuda pobre, sola, sin familia, apareciendo con monedas de oro y plata, todos iban a sospechar. La podrían acusar de robo, la podrían arrestar o peor, alguien podría decidir robarle y matarla para quedarse con el dinero. En el México de 1903, en el campo donde la ley del más fuerte era la única ley que importaba, tener dinero siendo mujer sola era firmar tu sentencia de muerte. Pasó 4 semanas dándole vueltas al problema, trabajando de sol a sol en la casa pero sin gastar ni una sola moneda. Había logrado hacer el lugar un poco más habitable con puro esfuerzo, pero necesitaba materiales que no tenía. Necesitaba comida mejor que tortillas duras. Necesitaba tantas cosas que el dinero podría comprar. La respuesta a su dilema llegó una tarde calurosa cuando estaba sacando agua del pozo que había detrás de la casa. Escuchó el sonido de cascos de caballo acercándose por el camino polvoriento que llevaba hasta allí. Todo el cuerpo se le puso tenso. Nadie había venido a la casa desde que había llegado. El lugar estaba demasiado alejado, demasiado olvidado. ¿Quién sería? Dolores dejó la cubeta y caminó hacia el frente de la casa, limpiándose las manos en el vestido sucio que llevaba puesto. El hombre que detuvo su caballo frente a la casa tendría unos 55 o 56 años, el rostro curtido por años de sol, sombrero de paja en la cabeza y ropa de trabajador, pero limpia y remendada con cuidado. Bajó del caballo despacio, como quien no quiere asustar a nadie, y se quitó el sombrero con una cortesía que Dolores no esperaba. «Buenas tardes, señora», dijo con voz grave pero tranquila. «Disculpe que aparezca así sin avisar. Me llamo Carlos Méndez. Tengo un rancho pequeño a unos 20 kilómetros hacia el poniente. El padre Bernardo me contó que había una señora viviendo aquí ahora, tratando de arreglar la casa de don Federico,
y vine a ver si ocupaba alguna ayuda. Dolores se quedó quieta estudiándolo con desconfianza. Tenía el aspecto cansado de quien trabajaba duro toda la vida, las manos grandes y llenas de callos de quien usaba herramientas pesadas, y los ojos oscuros que la miraban con lo que parecía ser curiosidad genuina sin malicia. «Buenas tardes, señor Carlos», respondió finalmente con voz cautelosa. «Soy Dolores Vega, y le agradezco la visita, pero me estoy arreglando sola». No quería sonar grosera, pero tampoco quería dar confianza a un desconocido. Nunca se sabía quiénes eran las personas de verdad. Carlos asintió, como si entendiera perfectamente su desconfianza. «No vine a molestar, doña Dolores. Solo vine a presentarme y a ofrecerle ayuda si la necesita. Esta casa estuvo abandonada muchos años, y empezar de cero sola no es fácil para nadie». Miró alrededor viendo el trabajo que ella había hecho, la basura que había sacado, las paredes que había limpiado. «Por lo que veo, usted es trabajadora, eso se nota. Pero si necesita herramientas prestadas, o si hay algo muy pesado que no puede mover sola, puede mandar aviso. Yo también vivo solo, así que entiendo lo difícil que es hacer todo sin ayuda». Había algo en su manera de hablar que hizo que Dolores relajara un poco la guardia. Carlos no tenía esa mirada de los hombres de los que había aprendido a cuidarse, esa mirada que veía a una mujer sola como algo que se podía aprovechar. Le hablaba con el mismo respeto con que le hablaría a cualquier otro ranchero, de igual a igual. «¿Vive solo?», preguntó más por cortesía que por curiosidad real. «Así es», confirmó Carlos poniéndose el sombrero otra vez. «Soy viudo desde hace 11 años. Mi esposa Inés murió de tuberculosis. Tuvimos 3 hijos, pero todos se fueron. El mayor está en Ciudad de México trabajando en no sé qué. La del medio se casó y se fue para Monterrey, y el más chico se fue a Estados Unidos buscando fortuna. Ahora solo estoy yo y el trabajo del rancho». Lo dijo sin autocompasión, simplemente como un hecho de la vida. Pero Dolores sintió algo apretarse en su pecho porque conocía muy bien ese tipo de pérdida, esa soledad que se siente cuando todos los que amabas se fueron o murieron. «Lamento su pérdida», dijo ella con sinceridad. «Yo también soy viuda. Mi esposo murió hace casi 2 años. Perdí todo y vine a parar aquí». No dio más detalles. No contó sobre los hijos muertos, sobre el rancho que le quitaron, pero dijo suficiente para que Carlos entendiera que ella también conocía el peso de empezar de cero. Los dos se quedaron en silencio un momento, solo mirándose. 2 personas cansadas y solitarias que habían sobrevivido a demasiadas pérdidas. Fue Carlos quien rompió el silencio. «Bueno, doña Dolores, la voy a dejar trabajar tranquila. Solo quería presentarme y decirle que si necesita algo, lo que sea, puede mandar recado. Paso por el camino principal cada semana cuando voy al pueblo por provisiones». Se acercó a su caballo y montó con la facilidad de quien había pasado toda la vida sobre animales. Antes de irse, se volvió hacia ella una última vez. «Y mire, si ve algo raro por aquí, gente extraña o cualquier cosa que la haga sentir insegura, mi rancho no está tan lejos. Solo tiene que seguir el camino hacia el poniente y dar vuelta donde está el mezquite grande que tiene un tronco partido por el rayo». Dolores asintió agradecida y se quedó viendo a Carlos irse hasta que desapareció detrás de los cerros. Cuando volvió a la casa, se quedó pensando en ese encuentro. Carlos parecía ser un hombre honesto, del tipo que todavía existía a pesar de toda la dureza del mundo. Pero aún así, no era alguien en quien pudiera confiar con un secreto como el que guardaba. No todavía, quizás nunca. Las semanas fueron pasando y el trabajo en la casa fue avanzando. Dolores había logrado hacer habitables los 2 cuartos, había tapado la mayoría de los hoyos del techo, había limpiado todo el polvo acumulado de años. El padre Bernardo aparecía cada 10 o 15 días para ver cómo estaba, siempre trayendo algo, un poco de manteca, algunas velas, a veces pan duro que se podía remojar en agua. Dolores agradecía, pero nunca mencionó la caja de monedas que seguía escondida debajo de su jergón. Carlos también volvió 3 veces más en esas semanas.
La primera vez trajo herramientas prestadas, un martillo mejor, una sierra, algunos clavos que dijo le sobraban. La segunda vez ayudó a Dolores a derribar completamente la pared que estaba peligrosa y a empezar a reconstruirla. Trabajaron toda la tarde lado a lado, sin hablar mucho, solo haciendo lo que había que hacer. Cuando terminaron, Carlos rechazó la cena que Dolores ofreció diciendo que necesitaba volver antes del anochecer, pero antes de irse, se quedó parado en la puerta, mirándola con una expresión que ella no supo interpretar. «Doña Dolores», dijo finalmente con el sombrero en las manos, «sé que todavía no me conoce bien, y sé que en el campo uno aprende a desconfiar de todo el mundo, pero quiero que sepa que puede contar conmigo si necesita algo de verdad. No tiene que estar sola en esto». Y luego se fue dejando a Dolores con un nudo en la garganta que no entendía. Esa noche, acostada en su jergón con el zarape jalado hasta la barbilla, Dolores pensó mucho sobre Carlos. Era diferente a otros hombres que había conocido. No tenía ese aire aprovechado, esa sensación de querer sacar ventaja. Parecía ser simplemente un hombre cansado y solitario como ella, tratando de sobrevivir en un mundo que no perdonaba la debilidad. Y por primera vez desde que encontró las monedas, Dolores consideró la posibilidad de contarle a alguien. No ahora, no todavía, pero quizás con el tiempo, si Carlos seguía siendo el hombre que parecía ser, tal vez podría confiar en él. Ahora quiero que me cuentes algo. ¿Alguna vez has confiado en alguien que acabas de conocer? ¿Crees que Dolores debería contarle a Carlos sobre las monedas? Déjame tu opinión en los comentarios porque me encanta leer lo que piensan. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita para no perderte las historias que vienen. Te lo prometo. Cada historia que subo tiene algo que te va a hacer reflexionar sobre tu propia vida. Ahora sigamos con la historia de Dolores para ver qué decisión tomó. 3 meses después de haber llegado a la casa, Dolores finalmente decidió que necesitaba usar parte del dinero. La casa ya estaba en mejores condiciones, pero necesitaba muchas cosas más. Necesitaba gallinas para tener huevos, necesitaba un burro para cargar agua, necesitaba semillas para sembrar algo y tener comida, necesitaba materiales para terminar de arreglar el techo antes de que llegara la temporada de lluvias. Si no invertía en esas cosas básicas, iba a pasar todo el invierno sufriendo hambre y frío. Fue con ese pensamiento que separó 5 monedas de plata de la caja una mañana de sábado. 5 monedas no iban a llamar tanta atención como llevar muchas de golpe. Podía decir que las había encontrado mientras limpiaba los escombros, que eran monedas viejas perdidas. No era mentira técnicamente. Dolores escondió las 5 monedas en una bolsita de tela que amarró bajo el vestido. Enterró el resto de la caja en un nuevo escondite que había cavado debajo del fogón de la cocina y salió caminando rumbo al pueblo. Guadalupe no había cambiado nada desde la última vez. Las mismas casas pobres de adobe, la misma iglesia pequeña y destartalada, la misma tienda que vendía de todo un poco, los mismos hombres borrachos sentados frente a la cantina desde temprano. Dolores fue directo a la tienda, que pertenecía a don Eusebio, un hombre gordo y moreno que llevaba 35 años viviendo allí y conocía a todos en la región. «Doña Dolores», saludó don Eusebio cuando ella entró. «Qué milagro verla por aquí. ¿Cómo va con la casa de don Federico? ¿Ya la hizo habitable?» Hablaba con la voz fuerte de los comerciantes, pero tenía aire amigable de quien disfruta la conversación. «Buenos días, don Eusebio», respondió Dolores mirando alrededor para ver quién más estaba en la tienda. Había otras 3 mujeres del pueblo que no conocía y un hombre viejo dormitando en una esquina. «La casa va mejorando poco a poco. Encontré unas monedas viejas mientras limpiaba los escombros y vine a ver si las acepta como pago por algunas provisiones». Don Eusebio levantó las cejas gruesas con interés. «Monedas viejas. Veamos, pues». Dolores sacó una de las 5 monedas y la puso sobre el mostrador de madera gastada. Don Eusebio tomó la moneda,
La examinó bajo la luz que entraba por la ventana sucia. La mordió con los dientes para probar si era plata de verdad y asintió satisfecho. Es plata maciza, sí, señor. Moneda de hace unos 20 años o más, de cuando todavía se hacían buenas. Vale buen dinero, doña Dolores. ¿Dónde dijo que la encontró? La encontré limpiando escombros en uno de los cuartos, respondió Dolores, tratando de mantener la voz natural y firme. Debe haber quedado perdida cuando don Federico todavía vivía allí. Encontré 5 así entre la basura. Mentira. Había encontrado 93 monedas en total, pero don Eusebio no necesitaba saber eso. El comerciante se rascó la panza pensativo. Mire, doña Dolores, yo sí se las acepto, pero es bastante dinero para una sola moneda. ¿Quiere cambiar las 5 de una vez o prefiere guardar algunas? Dolores pensó rápido. Si cambiaba las 5, iba a tener demasiado dinero de golpe, y eso llamaría la atención. Pero si cambiaba solo una, tendría que volver muy pronto para cambiar las otras, y eso también parecería raro. Voy a cambiar 3 hoy, decidió. Las otras 2 las guardo para después. Puede darme en mercancía. Necesito clavos para el techo, algo de madera, semillas de frijol y maíz si tiene, y si puede conseguirme algunas gallinas estaría muy agradecida. Don Eusebio hizo cuentas mentales con los ojos entrecerrados y asintió. Alcanza y sobra, doña Dolores. Voy a anotar aquí cuánto valen las monedas, y puede venir a recoger lo que necesite poco a poco, que yo voy anotando todo. Así no tiene que cargar todo hoy. Era un alivio enorme. Dolores salió de la tienda con un costal de clavos, algunas tablas de madera y la promesa de que don Eusebio le conseguiría las gallinas para la semana siguiente. Pero el alivio no duró mucho. Cuando estaba saliendo del pueblo, pasando frente a la cantina, escuchó una voz que le heló la sangre en las venas. Pero miren nada más quién está aquí, la viuda de Joaquín Vega. Dolores se volvió despacio y vio a don Sebastián Romero saliendo de la cantina con un vaso de pulque en la mano y una sonrisa de serpiente en el rostro cruel. Estaba acompañado de 2 pistoleros, hombres grandes y armados hasta los dientes, que se quedaron parados detrás de él como guardaespaldas. Oí decir que está viviendo en una casa abandonada por aquí cerca. Qué cosa más curiosa. Y me acaban de contar que apareció en la tienda de Eusebio con monedas de plata. Monedas de plata, imagínese nada más. Una viuda que perdió todo ahora tiene plata para gastar. El corazón de Dolores latió tan fuerte que pensó que se iba a salir del pecho. Don Sebastián era el hombre que le había quitado su rancho, que la había dejado sin nada, que había sido el causante de su ruina, y ahora estaba allí mirándola con esos ojos de víbora, demasiado interesado en cualquier dinero que ella pudiera tener. Encontré unas monedas limpiando escombros, don Sebastián, dijo tratando de que la voz no le temblara. Monedas viejas perdidas, las cambié por provisiones. Nada más que eso. ¿Nada más? ¿Solo unas moneditas?, preguntó el cacique acercándose despacio, con esa manera suya de moverse como depredador. ¿O será que hay más escondidas por ahí, doña Dolores? Porque sería una verdadera lástima que una viuda sola tenga dinero guardado y termine siendo robada. O algo mucho peor que eso. La amenaza era tan clara como el agua. Dolores sintió el miedo subirle por la garganta como bilis amarga, pero se obligó a mirar directo a los ojos de don Sebastián sin pestañear. «Solo unas monedas, don Sebastián, y ya las cambié por comida y clavos. No tengo nada más», mintió mirándolo fijo, rezando a todos los santos para que le creyera. Don Sebastián se quedó quieto un largo momento, estudiando su cara, tratando de ver si mentía o decía la verdad. Finalmente retrocedió tomando otro trago del pulque. «Más le vale que sea verdad, señora, porque si descubro que está escondiendo riqueza en una casa que ni siquiera es legalmente suya, voy a tener que tomar medidas. Esa casa de Federico Salinas técnicamente debería haber vuelto al gobierno cuando murió sin herederos. Si yo quisiera, podría pedirle al presidente municipal que la saque de allí. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo?» Dolores entendió perfectamente. Era otra amenaza.
Si le daba motivos y él pensaba que valía la pena el esfuerzo, don Sebastián le iba a quitar la casa también, igual que le quitó el rancho. «Entiendo perfectamente, don Sebastián», dijo ella con voz apenas audible. «No voy a causar problemas, solo quiero trabajar tranquila». El cacique se rió con una risa sin humor y le hizo un gesto despectivo con la mano, mandándola irse. «Entonces lárguese y póngase lista, doña Dolores. El campo no es lugar para viudas solas que se ponen a soñar con tesoros». Dolores salió de allí cargando los clavos y la madera, pero las piernas le temblaban tanto que pensó que se iba a caer en medio del camino. Cuando llegó suficientemente lejos para no ser vista, se detuvo y se recargó contra un mezquite, tratando de respirar bien. Don Sebastián sabía, o al menos sospechaba, que tenía dinero, y eso era peligrosísimo. Hombres como él no pensaban dos veces antes de tomar lo que querían, y no había ley en el campo que fuera a proteger a una mujer sola contra un cacique poderoso. El camino de regreso a la casa pareció eterno. Dolores iba dándole vueltas a qué hacer, cómo protegerse, a dónde podría huir si don Sebastián decidía ir a su casa. Pero no tenía respuestas, no tenía a dónde ir, no tenía a nadie que pudiera ayudarla. Estaba sola, como había estado desde que Joaquín murió. Cuando llegó a la casa ya estaba oscureciendo. Dolores dejó la madera y los clavos dentro, trabó la puerta como pudo y se sentó en el piso con la espalda contra la pared. Se quedó así mucho tiempo, solo respirando, tratando de calmar el corazón que todavía latía demasiado rápido. Entonces escuchó el sonido inconfundible de cascos de caballo acercándose. El pánico se apoderó de ella otra vez. Sería don Sebastián. Habría venido tras ella para quitarle las monedas por la fuerza. Se levantó temblando y miró por una rendija de la ventana, pero para su sorpresa vio que era Carlos quien estaba llegando. Bajó del caballo y tocó la puerta con preocupación evidente. «Doña Dolores, ¿está ahí? Soy Carlos Méndez». La voz sonaba genuinamente preocupada. Dolores abrió la puerta despacio y Carlos vio inmediatamente que algo andaba muy mal. «¿Qué pasó?», preguntó entrando rápido. «Está pálida como muerta». Y fue allí, en ese preciso momento, mirando a ese hombre que había sido amable cuando nadie más lo había sido, que Dolores tomó una decisión. Estaba harta de cargar todo sola, harta de tener miedo sola, harta de no tener a nadie en quien confiar en todo el mundo. «Carlos», dijo ella con voz temblorosa que apenas podía controlar, «necesito contarte algo muy importante, pero tienes que jurarme por lo más sagrado que no se lo vas a contar a nadie en el mundo». Carlos la miró un largo momento y luego asintió con seriedad absoluta. «Te lo juro por la memoria de mi esposa muerta, doña Dolores. Puedes confiar en mí completamente». Y entonces Dolores contó todo. Contó sobre la caja que había encontrado escondida en la pared, sobre las 78 monedas de plata y las 15 de oro, sobre la carta de Federico Salinas, explicando cómo había reunido ese dinero durante toda su vida. Contó sobre haber ido al pueblo y cambiado 3 monedas en la tienda, y sobre don Sebastián, haberse enterado y haberla amenazado directamente. Contó llorando, las palabras saliendo todas atropelladas, todo el miedo y toda la desesperación que había estado guardando dentro, saliendo de golpe como una presa rota. Carlos escuchó todo en completo silencio, el rostro muy serio, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando Dolores terminó de hablar, se quedó quieto pensando por un buen rato. «Don Sebastián es muy peligroso», dijo finalmente con voz grave. «Es capaz de quitarle la casa, de quitarle todas las monedas, de hacer cosas mucho peores si piensa que vale la pena el esfuerzo. Y si ya sospecha que tiene dinero escondido, es solo cuestión de tiempo antes de que aparezca aquí buscando». Dolores sintió las lágrimas correr por su rostro otra vez. «Lo sé, pero no tengo a dónde ir, Carlos. No tengo a nadie en el mundo. No tengo nada más que esta casa destruida y esas monedas malditas». Carlos respiró hondo
Y entonces hizo algo que Dolores jamás esperó. Tomó su mano arrugada entre sus manos callosas y calientes, sosteniéndola con firmeza. «No está sola», dijo mirándola directo a los ojos con una intensidad que la sorprendió. «Yo estoy aquí, y le prometo que voy a ayudarla a resolver esto». Dolores lo miró viendo la sinceridad absoluta en ese rostro cansado, viendo la bondad que todavía existía en un hombre que había sufrido tanto como ella. «¿Por qué?», preguntó con voz apenas audible. «¿Por qué querrías ayudarme? Apenas me conoces». Carlos sonrió, una sonrisa pequeña y triste pero genuina. «Porque sé exactamente lo que es estar solo y tener miedo. Porque sé lo que es perderlo todo y tener que empezar de cero. Y porque creo que las personas que hemos sobrevivido a lo que nosotros hemos sobrevivido, tenemos la obligación de ayudarnos unos a otros. Es lo único que nos mantiene humanos en este mundo tan cruel». Soltó su mano y se puso de pie con determinación. «Voy a regresar a mi rancho esta noche, porque ya es muy tarde, pero mañana vuelvo temprano y vamos a pensar en un plan bien pensado. No va a perder esta casa y no va a perder el dinero que encontró. Se lo prometo por todo lo sagrado». Dolores se quedó viendo a Carlos irse en la oscuridad y por primera vez en muchísimo tiempo sintió algo que no era miedo puro o desesperación. Era esperanza, pequeña y frágil como una vela en el viento, pero aún así, esperanza real. Esa noche durmió un poco mejor a pesar de todos los problemas, porque ahora sabía algo muy importante. No estaba completamente sola en el mundo. Carlos volvió al día siguiente tal como había prometido, llegando temprano con una carreta llena de madera buena y herramientas variadas. «Vamos a terminar de arreglar esta casa como se debe», dijo bajando de la carreta con energía. «Y mientras trabajamos, vamos a hablar sobre qué hacer con las monedas y cómo protegerse de don Sebastián». Pasaron todo el día trabajando lado a lado, como equipo bien coordinado. Carlos subió al techo peligroso y arregló todos los hoyos que quedaban, reemplazó las vigas podridas, reforzó toda la estructura para que aguantara las lluvias. Dolores ayudó como pudo sosteniendo la escalera, pasando clavos y herramientas, preparando comida para los dos con las provisiones que tenía. Fue durante el almuerzo, sentados a la sombra de un árbol comiendo frijoles con tortillas, que Carlos presentó su plan cuidadosamente pensado. «Mire, doña Dolores, el problema real no es que tenga las monedas. El problema es usarlas sin que todo el mundo se entere y sin levantar sospechas. Si aparece con mucho dinero, de repente todos van a querer saber de dónde salió y van a empezar a hacer preguntas peligrosas. Pero si vamos muy despacio, poco a poco, usando las monedas con mucho cuidado y siempre con buenas excusas, podemos transformar esta casa sin que nadie sospeche nada extraño». Tomó un palito y empezó a dibujar en la tierra para explicar mejor. «Puede cambiar una o dos monedas cada cierto tiempo, siempre con historias diferentes. Una vez dice que las encontró limpiando, otra vez dice que vendió algo, otra vez dice que alguien le pagó una deuda vieja de su difunto marido, y va usando ese dinero para comprar cosas pequeñas y necesarias poco a poco, nada ostentoso». «¿Pero y don Sebastián?», preguntó Dolores con preocupación evidente. «Ya sospecha que tengo dinero. ¿Qué pasa si viene aquí a buscar?». Carlos se puso muy serio. «Don Sebastián es el problema más grande que tenemos, es verdad, pero podemos usar su propia codicia en su contra. Si él piensa que solo tenía unas cuantas monedas que ya gastó, y si seguimos haciendo que todo parezca que vive pobre y trabaja duro, va a perder el interés eventualmente. Los caciques solo se interesan en riqueza fácil y grande. Si piensa que no hay nada aquí que valga el esfuerzo de quitar, la va a dejar en paz». «¿Entonces tengo que fingir que soy pobre cuando tengo casi 100 monedas escondidas?», preguntó Dolores, casi riéndose de la ironía absurda de la situación. Carlos sonrió también por primera vez ese día. «Exactamente eso. Va a vivir como viuda pobre que está rehaciendo su vida poco a poco, con mucho esfuerzo, y yo voy a ayudar como buen vecino preocupado.
La gente del pueblo va a pensar que estoy siendo caritativo con una viuda necesitada, nada más que eso. Y poco a poco, sin ninguna prisa, vamos mejorando esta casa y su situación. Dentro de unos años, cuando ya haya pasado suficiente tiempo, puede empezar a vivir mejor y todos van a pensar que fue resultado del trabajo duro. Nadie va a sospechar nada en absoluto. Dolores miró a Carlos viendo la inteligencia práctica de ese plan tan simple, pero efectivo, y sintió una gratitud tan inmensa que apenas cabía en su pecho. ¿Harías todo eso por mí?, preguntó con asombro genuino. ¿Pasarías años ayudándome sin pedir absolutamente nada a cambio? Carlos la miró, y había algo diferente en sus ojos oscuros que Dolores no pudo descifrar completamente. ¿Quién dijo que no estoy pidiendo nada a cambio?, dijo muy bajito. Vivo solo desde hace 11 años, doña Dolores. La soledad es muchísimo peor que la pobreza, peor que el trabajo más duro del mundo. Tener a alguien con quien conversar, tener a alguien para trabajar junto, tener un propósito más grande que solo sobrevivir otro día más, eso vale más que todas las monedas de oro y plata del mundo entero. Los dos se quedaron en silencio mirándose, entendiendo sin necesidad de palabras innecesarias lo que realmente se estaba diciendo entre ellos. No era amor todavía, no exactamente, pero era conexión real, era compañerismo genuino. Era dos personas muy solitarias encontrando a alguien que entendía de verdad. Entonces, es un trato, dijo Dolores finalmente con decisión. Tú me ayudas con la casa y con las monedas, y yo te doy compañía y conversación y comida decente, porque sé perfectamente que vives comiendo puras porquerías allá en tu rancho solo. Carlos se rió, un sonido que Dolores no había escuchado de él hasta ese momento, y era una risa buena y sincera que le gustó mucho. Trato hecho, doña Dolores. Y así comenzó la sociedad entre ellos. Carlos pasaba 3 o 4 días cada semana en la casa de Dolores, ayudando con todo tipo de trabajo imaginable. Terminó de arreglar el techo completamente. Construyó un corral pequeño detrás de la casa. Ayudó a sembrar frijol y maíz en un pedazo de tierra que limpiaron juntos. Le enseñó a hacer trampas para cazar conejos. Dolores cocinaba para los dos comidas decentes. Lavaba su ropa cuando se ensuciaba mucho trabajando, y poco a poco fueron creando una rutina cómoda, una vida compartida que ninguno de los dos había esperado encontrar. Las conversaciones entre ellos se fueron haciendo más largas y más profundas con el tiempo. Carlos contó sobre su vida, sobre la infancia pobre en un rancho miserable de Aguascalientes, sobre cómo había venido a Zacatecas siendo muy joven buscando trabajo mejor, sobre cómo había conocido a Inés en una feria del pueblo y se había casado enamorado. Contó sobre el dolor inmenso de perderla a ella por la tuberculosis, sobre cómo los 3 hijos habían crecido y se habían ido sin mirar atrás, dejándolo solo. No eran malos muchachos, dijo una noche con los dos sentados en la puerta, mirando las estrellas brillantes en el cielo limpio. Solo eran jóvenes y querían vivir sus propias vidas lejos del rancho. No puedo culparlos por eso, aunque duela igual. Criar a una persona desde pequeña, enseñarle todo lo que sabes de la vida, y luego se va para siempre y nunca vuelve. Dolores entendió perfectamente ese dolor. Le contó a Carlos sobre todos los hijos que había perdido de tantas maneras horribles, sobre el único que se fue a Chihuahua y nunca más mandó noticias, sobre su hija que se fue tan lejos a Veracruz. A veces me pregunto si todavía se acuerda de mí, dijo Dolores con la voz quebrada por la emoción. Si recuerda a la madre que la crió, que le enseñó todo lo que una mujer necesita saber, o si ya olvidó todo y está viviendo su vida feliz sin pensar nunca en mí. Carlos tomó su mano en la oscuridad y los dos se quedaron así un largo rato, solo tomándose las manos en silencio, compartiendo ese tipo de dolor que solo quien ha perdido hijos puede entender completamente. Los meses fueron pasando y la casa fue cambiando de forma notable pero gradual. Dolores cambió 4 monedas más durante ese tiempo, siempre espaciadas.
siempre con excusas diferentes y creíbles, siempre comprando cosas pequeñas y necesarias que no llamaran la atención. Con ese dinero compró 6 gallinas y un gallo, 3 cabras que daban buena leche, y hasta consiguió un burro viejo pero fuerte para cargar agua y leña. Sembró más terreno. El frijol y el maíz crecieron bien dando buena cosecha. Por primera vez en años Dolores tenía comida suficiente. Tenía algo para vender en el pueblo. Tenía cierta seguridad. Don Sebastián apareció una vez más unos 6 meses después de aquel primer encuentro amenazante en el pueblo. Llegó a la casa con sus 2 pistoleros siempre presentes, mirando todo con esos ojos de serpiente cazadora, buscando cualquier señal de riqueza escondida. Pero todo lo que vio fue una viuda trabajadora viviendo en una casa simple pero limpia, con gallinas en el patio, un burro amarrado, una huerta pequeña, nada que indicara dinero significativo guardado en ningún lado. «Veo que va mejorando su situación, doña Dolores», dijo sin poder esconder completamente la decepción en su voz. «Aquí tiene un hombre ayudándole. ¿Quién es ese?» «Es Carlos Méndez, don Sebastián», respondió Dolores manteniendo la voz lo más calmada posible, aunque el corazón se le quería salir del pecho. «Su rancho queda relativamente cerca de aquí. Ha sido muy buen vecino, me ayuda con los trabajos más pesados que no puedo hacer sola, pero no hay nada entre nosotros más que buena vecindad y nada más». Era verdad en ese momento. Técnicamente no había nada romántico todavía entre ella y Carlos. Todavía no. Pero había algo creciendo, algo que se estaba desarrollando poco a poco como planta que brota despacio de la tierra seca. Don Sebastián se quedó un buen rato dando vueltas por toda la propiedad, mirando todo con desconfianza, pero terminó yéndose sin encontrar nada sospechoso. Cuando finalmente desapareció por el camino polvoriento, Dolores soltó todo el aire que había estado reteniendo sin darse cuenta. Carlos, que había estado trabajando en el corral fingiendo que no prestaba atención a nada, vino hasta donde estaba ella. «No va a volver más», dijo Carlos con confianza tranquila. «Vio que no hay nada aquí que valga el trabajo de quitar. Ya está segura de él». Y lo estaba, al menos de don Sebastián por el momento. Fue una noche de julio con el calor del verano cayendo fuerte sobre la tierra seca que algo importante cambió entre Dolores y Carlos. Él se había quedado hasta muy tarde ayudando a reforzar el corral porque las cabras habían estado tratando de escaparse, y cuando terminó ya estaba completamente oscuro y peligroso para volver. «Quédate aquí esta noche», dijo Dolores con naturalidad. «Ya es demasiado tarde y el camino es muy peligroso en la oscuridad completa. Puedes dormir cerca del fogón donde está caliente». Carlos aceptó agradecido, y los dos cenaron juntos como habían hecho tantas veces ya. Pero esa noche, sentados cerca del fuego después de comer, con el calor del día todavía radiando de las paredes de adobe, pasó algo diferente entre ellos. Carlos miró a Dolores con una expresión que ella no había visto antes en su rostro. «Doña Dolores», dijo con voz baja y un poco vacilante, «¿puedo hacerte una pregunta muy personal?» Dolores asintió sintiendo curiosidad y cierto nerviosismo. «¿Has pensado alguna vez en volver a casarte?» La pregunta la tomó completamente por sorpresa. «¿Casarme?», repitió sin saber qué decir exactamente. «No sé. Nunca he pensado mucho en eso, la verdad. Después de que Joaquín murió, estuve tan ocupada tratando de sobrevivir que no quedó tiempo ni energía para pensar en otras cosas así». Carlos asintió como si esperara exactamente esa respuesta. «Yo tampoco pensaba en eso nunca. Después de que Inés murió, pensé que me iba a quedar solo hasta el último día de mi vida. No podía ni imaginar a otra mujer ocupando su lugar». Vaciló con las manos grandes abriéndose y cerrándose nerviosas. «Pero luego te conocí a ti y algo cambió dentro de mí. No sé explicarlo bien con palabras. Solo sé que cuando estoy aquí trabajando contigo, conversando contigo, simplemente estando cerca de ti, me siento menos solo que en 11 años. Me siento vivo otra vez de verdad». Dolores sintió algo moverse dentro de su pecho, algo que pensaba que había muerto completamente junto con Joaquín en aquella tumba fría. «Carlos,
Empezó a decir, pero él siguió hablando rápido. No te estoy pidiendo nada ahora mismo, dijo apresurado. Sé que es muy pronto todavía, que apenas nos conocemos realmente, pero quería que supieras lo que estoy sintiendo. Y quería saber si tú sientes algo también o si todo esto está solo en mi cabeza y soy un viejo tonto. La miró esperando con los ojos oscuros, reflejando la luz bailarina del fuego, y Dolores vio allí algo que reconoció perfectamente, porque sentía exactamente lo mismo: soledad, esperanza frágil y el miedo terrible de ser rechazado y quedar todavía más solo. Siento algo, dijo finalmente con voz baja pero muy firme. No sé exactamente qué es todavía. No sé si es amor verdadero o solo gratitud inmensa y compañerismo, pero siento algo real. Y me gusta mucho cuando estás aquí conmigo. La casa se siente menos vacía y fría, el trabajo se siente menos pesado e imposible, y yo misma me siento menos perdida en el mundo. Dolores respiró hondo antes de continuar. Pero tengo mucho miedo, Carlos. Miedo de volver a confiar completamente en alguien. Miedo de apegarme y perder otra vez. Ya he perdido a demasiada gente que amaba en mi vida. Carlos se acercó despacio y tomó su mano con ternura. Yo también tengo miedo, admitió con honestidad absoluta. Pero he aprendido algo muy importante viviendo solo tanto tiempo. Tener miedo no nos protege del sufrimiento, solo nos impide vivir de verdad. Y estoy cansado de solo sobrevivir día a día, Dolores. Quiero vivir otra vez de verdad, aunque eso signifique arriesgarme a que duela después. Usó su nombre sin el doña por primera vez, y ese detalle pequeño significó más que cualquier declaración florida de amor podría significar. Dolores miró a ese hombre bueno que había aparecido en su vida exactamente cuando más lo necesitaba, que había ayudado sin pedir nada a cambio, que había sido amable y honesto en un mundo lleno de crueldad y mentiras, y tomó una decisión importante. Entonces vamos a intentarlo, dijo con decisión, despacio, sin ninguna prisa, pero vamos a intentarlo de verdad. Y si funciona bien, funciona. Si no funciona, al menos lo intentamos con honestidad. Carlos sonrió y era una sonrisa verdadera y hermosa, llena de alivio y felicidad genuina, que transformó su rostro cansado. Despacio, acordó firmemente, sin prisa ninguna. Tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Y realmente lo tenían. En los meses siguientes, la relación entre Dolores y Carlos fue creciendo de forma muy natural, sin forzar nada, sin apresurar. Él siguió durmiendo en su rancho la mayoría de las noches, pero pasaba cada vez más tiempo en la casa de ella durante el día. Trabajaban juntos en todo, comían juntos siempre, conversaban de absolutamente todo, del pasado con sus dolores, del presente con sus desafíos, de planes modestos para el futuro. Carlos comenzó a tomarle la mano a veces, mientras caminaban por el terreno, inspeccionando el trabajo, y Dolores se sorprendió buscándolo con los ojos cada mañana cuando despertaba, esperando ansiosa verlo llegar por el camino. Fue un domingo de octubre, con el otoño llegando y trayendo aire más fresco, que Carlos hizo la pregunta importante. Los dos estaban sentados junto al pozo que había detrás de la casa, solo disfrutando del día de descanso y el sol agradable en la cara. «Dolores», dijo Carlos de repente con voz seria, «¿crees que podríamos hacer oficial esto que tenemos entre nosotros? ¿Casarnos de verdad en la iglesia frente a Dios y toda la gente?» Dolores lo miró genuinamente sorprendida por la propuesta directa. «¿Casarnos? ¿Estás completamente seguro de eso?» «Estoy absolutamente seguro», dijo Carlos sin vacilar ni un segundo. «Ya vivo aquí prácticamente tanto como vivo en mi propio rancho. Ya te cuido tanto como me cuido a mí mismo. Ya te considero mi verdadera familia. Lo único que falta es hacerlo oficial ante Dios y los hombres». Tomó sus dos manos arrugadas entre las suyas y la miró bien a los ojos con intensidad. «Te amo, Dolores, no del mismo modo exacto en que amé a Inés, porque aquello fue cuando era joven y toda la vida estaba por delante llena de posibilidades. Pero te amo del modo en que uno ama cuando ya es maduro, sabiendo el verdadero valor de tener a alguien al lado,
sabiendo lo rarísimo que es encontrar a alguien que entiende de verdad. ¿Quieres casarte conmigo? Dolores sintió las lágrimas llenar sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad pura, no de tristeza ni dolor. Sí, dijo riendo y llorando al mismo tiempo sin poder controlarse. Quiero casarme contigo, Carlos Méndez. Quiero tenerte como esposo y compañero verdadero por todo el resto de la vida que nos quede, sea mucho o poco. Carlos la jaló hacia un abrazo fuerte y los dos se quedaron así abrazados por largo tiempo, solo sosteniéndose mutuamente, solo siendo profundamente agradecidos por todo lo que habían construido juntos. Dos sobrevivientes cansados que habían encontrado puerto seguro el uno en el otro, después de tanto navegar solos en mares tormentosos. La boda fue un sábado de noviembre de 1904, en la pequeña iglesia de Guadalupe. Fue una ceremonia muy simple, sin ningún lujo, solo el padre Bernardo oficializando, don Eusebio y su esposa como testigos formales, y unos 6 o 7 habitantes del pueblo que vinieron más por curiosidad que por otra cosa. Dolores usaba un vestido simple pero limpio y bonito que había cosido especialmente para ese día importante, y Carlos usaba ropa de domingo que había guardado cuidadosamente por muchos años. No hubo fiesta grande, no hubo música de banda, no hubo nada ostentoso. Pero cuando el padre Bernardo los declaró marido y mujer oficialmente, y cuando Carlos besó a Dolores frente al altar con ternura, fue el momento más feliz y significativo que ella había vivido en muchísimos años. Después de la boda, Carlos vendió su rancho, que era más pequeño y estaba más alejado del pueblo, y se mudó definitivamente a la casa que ahora pertenecía a los dos juntos. Juntaron todos los animales, todas las herramientas, todos los conocimientos de ambos, con el dinero bueno de la venta del rancho y con algunas monedas más que Dolores fue cambiando muy cuidadosamente a lo largo del tiempo siguiente. Lograron comprar 2 vacas buenas y un toro reproductor, aumentar significativamente la siembra, construir un cobertizo grande para guardar las cosechas y proteger los animales. La casa fue prosperando poco a poco, siempre suficientemente despacio como para no levantar sospechas peligrosas, pero suficientemente constante como para garantizar una vida verdaderamente cómoda y segura. Los años fueron pasando inexorables. Dolores y Carlos envejecieron juntos, trabajando lado a lado cada día, construyendo una vida que ninguno de los dos había pensado que volvería a tener después de perderlo todo. Tuvieron momentos muy difíciles, por supuesto. Un invierno especialmente duro y largo mató casi la mitad de las gallinas. Una sequía prolongada y terrible casi acabó con toda la siembra de un año. Carlos se enfermó gravemente una vez con una fiebre altísima que duró 3 semanas completas, y Dolores lo cuidó día y noche sin dormir hasta que finalmente mejoró. Pero siempre se tuvieron el uno al otro para apoyarse, siempre trabajaron juntos como equipo verdadero, siempre enfrentaron todos los problemas como socios iguales. La caja de monedas se fue vaciando muy despacio a lo largo de muchos años. Dolores y Carlos nunca fueron imprudentes ni derrochadores, nunca gastaron demasiado de golpe o compraron cosas innecesarias. Usaron el dinero exclusivamente para cosas esenciales y productivas, herramientas de mejor calidad, animales reproductores buenos, semillas de las mejores, arreglos necesarios y mejoras en la casa. Cuando finalmente cambiaron la última moneda de oro, casi 12 años después de que Dolores encontrara la caja escondida en aquella pared, la casa era completamente irreconocible. Se había convertido en una propiedad genuinamente próspera con ganado de calidad, siembras variadas y productivas, una casa sólida y realmente cómoda. Y nadie en todo el pueblo sospechó nunca nada raro, porque la transformación había sido tan gradual y tan natural que parecía simplemente el resultado lógico de trabajo duro constante y persistencia admirable. Fue una tarde calurosa de agosto de 1913, cuando Dolores ya tenía 62 años y Carlos 67,
que recibieron una visita completamente inesperada que cambiaría todo otra vez. Una mujer de unos 35 años bajó de una carreta destartalada frente a la casa, acompañada de 4 niños pequeños que se veían cansados y sucios del viaje. Dolores estaba trabajando en la huerta y miró a la desconocida sin reconocerla para nada. Pero entonces la mujer sonrió con cierta timidez, y en esa sonrisa específica, Dolores vio algo terriblemente familiar, algo que hizo que el corazón le diera un salto doloroso en el pecho. «Mamá», dijo la mujer con voz temblorosa llena de emoción. «Mamá, soy yo, soy Lucía». Dolores dejó caer el azadón que sostenía, las piernas casi fallándole completamente. Lucía, su hija menor, la única hija que le había quedado después de perder a todos los demás, que se había ido a Veracruz 18 años atrás. «Lucía», repitió Dolores sin poder creerlo realmente. «Dios santísimo, mi niña». Las dos se encontraron en medio del patio, abrazándose con fuerza desesperada, llorando ambas, riendo entre lágrimas, hablando las dos al mismo tiempo sin poder parar. Lucía contó que su esposo comerciante había muerto en un accidente terrible en el puerto 3 años atrás y que había quedado completamente sola, con 4 hijos pequeños. Había intentado arreglársela sola en Veracruz, vendiendo lo que podía, pero había sido imposible. Finalmente, completamente desesperada y sin opciones, había decidido volver a Oaxaca a buscar a su madre, esperando que todavía estuviera viva. «Fui al rancho donde vivíamos antes», contó Lucía entre lágrimas que no paraban de correr. «Pero don Sebastián, que está viviendo allí ahora, me dijo que te habían echado hace más de 10 años. Dijo que probablemente estabas muerta ya, pero algo dentro de mí no le creyó. Busqué por todo Fresnillo preguntando a todos, hasta que finalmente alguien me dijo que había una viuda llamada Dolores Vega que vivía en una casa cerca de Guadalupe. Vine con toda la esperanza del mundo de que fueras tú de verdad». Dolores sostuvo el rostro de su hija con ambas manos temblorosas, viendo allí los rasgos que recordaba perfectamente, pero también viendo a la mujer madura y sufrida en que la niña se había convertido. «Estoy aquí, mi hija querida, estoy viva y estoy bien». «Y volviste a mí, finalmente volviste». Carlos, que había aparecido de dentro de la casa al oír todo el ruido y la conmoción, se quedó parado observando la escena emocional con una sonrisa grande en el rostro curtido. Dolores lo miró y extendió la mano hacia él con cariño evidente. «Lucía, este es Carlos, mi esposo. Nos casamos hace ya casi 9 años. Carlos, esta es Lucía, mi hija, mi única hija que me quedaba». Lucía miró a Carlos con gratitud inmensa y evidente, brillando en los ojos llorosos. «Usted cuidó a mi madre», dijo con voz quebrada. «Gracias, muchas gracias por no dejarla sola en este mundo cruel». Carlos solo asintió con la cabeza, demasiado emocionado para hablar con claridad, y entonces Lucía presentó a los 4 niños que se habían quedado tímidos escondidos detrás de su madre todo ese tiempo. Miguel, de 9 años, Sofía, de 7, el pequeño Andrés, de 4, y la bebé Elena, de apenas 2 años. Estaban todos sucios del viaje largo, con ropa raída y remendada 1000 veces, pero cuando Dolores se arrodilló frente a ellos con los brazos abiertos, solo dudaron un momento breve antes de lanzarse al abrazo de la abuela que estaban conociendo por primera vez en sus vidas. Esa noche, por primera vez en más de una década completa, la casa de Dolores estaba verdaderamente llena de vida. Había risas alegres de niños jugando, había conversación animada de familia reunida, había ese desorden hermoso y bueno que solo una casa con gente tiene de verdad. Lucía estuvo contando durante horas sobre su vida en Veracruz, sobre el esposo que había amado y perdido tan joven, sobre las tremendas dificultades que había pasado tratando de sobrevivir sola, con 4 bocas que alimentar. Dolores y Carlos contaron sobre cómo se habían conocido en circunstancias difíciles, sobre cómo habían trabajado juntos para construir la casa
y la vida que ahora tenían, sobre todos los años de trabajo duro y compañerismo verdadero. No mencionaron las monedas de oro y plata escondidas en la pared. Ese secreto habían decidido llevarlo a la tumba para siempre, pero contaron absolutamente todo lo demás con honestidad. Y Lucía escuchaba con los ojos brillando de orgullo inmenso por la madre que había sobrevivido a tanto sufrimiento y había salido adelante. «Se van a quedar aquí con nosotros», dijo Dolores cuando ya era muy tarde, y los niños se habían dormido profundamente en su regazo y el de Carlos. «No es pregunta ni sugerencia, es orden directa. Esta es su casa ahora, la casa de mis nietos queridos. Tenemos espacio suficiente, tenemos comida abundante, tenemos trabajo para todos los brazos disponibles. No van a tener que pasar más necesidades nunca en la vida». Lucía intentó protestar débilmente, diciendo que no quería dar trabajo ni ser carga, pero Antonio cortó todas sus objeciones con un gesto firme de la mano. «Tu madre tiene toda la razón del mundo», dijo con voz firme pero amable. «La familia nunca es trabajo ni carga, es bendición pura, y esta casa ha estado demasiado tiempo sin risas de niños corriendo por todos lados. Se van a quedar aquí, y nos van a ayudar a hacer crecer este lugar todavía más. Dentro de unos años, cuando Miguel y los otros estén grandes y fuertes, van a heredar todo esto que hemos construido. Así es exactamente como tiene que ser». Y así fue. Lucía y los 4 niños se quedaron para siempre. La casa necesitó una ampliación significativa para tener más cuartos donde todos pudieran dormir cómodamente, pero Carlos y Lucía la construyeron juntos en apenas algunas semanas de trabajo duro. Los niños se adaptaron sorprendentemente rápido a la vida en la casa, aprendiendo a cuidar los animales con cariño, a ayudar en la huerta con entusiasmo, a hacer todas las innumerables tareas que la vida en el campo exige de todos. Dolores descubrió la alegría inmensa e inesperada de ser abuela, de tener nietos pequeños para criar y enseñar todo lo que sabía. Les enseñó a los niños a leer letra por letra, a escribir con caligrafía clara, a hacer cuentas básicas de sumar y restar. Le enseñó a Miguel a hacer trampas ingeniosas para cazar y a pescar en el arroyo cercano. Le enseñó a Sofía a cuidar las gallinas con paciencia y a recoger los huevos sin romperlos. Y cada noche sin falta, antes de que todos se durmieran, les contaba historias largas y fascinantes, algunas completamente inventadas de su imaginación, algunas de su propia vida llena de aventuras, todas con lecciones importantes sobre bondad, trabajo duro y nunca rendirse, aunque todo parezca completamente perdido. Carlos se convirtió en una especie de abuelo cariñoso para los niños también, aunque no llevaran ni una gota de su sangre en las venas. Les enseñó pacientemente a trabajar con madera y herramientas, a arreglar cosas rotas con ingenio, a manejar los animales grandes sin miedo innecesario. Y siempre, absolutamente siempre, les enseñó a tratar a la abuela Dolores con respeto profundo y amor genuino, porque era la mujer más fuerte y valiente que había conocido en toda su larga vida. Lucía floreció completamente en la casa con el paso del tiempo. El luto pesado por el esposo perdido fue pasando poco a poco hasta convertirse en recuerdo suave y se convirtió en parte absolutamente esencial del funcionamiento diario de la propiedad. Cuidaba la casa con dedicación, cocinaba comidas deliciosas, cosía y remendaba toda la ropa, y también trabajaba duro en el campo cuando era necesario su ayuda. Conoció a un viudo bueno del pueblo 2 años después de llegar, un carpintero habilidoso llamado Rafael, que había perdido a su esposa de fiebre amarilla. Los dos comenzaron a verse despacio y con mucho cuidado, y eventualmente se casaron en ceremonia sencilla. Rafael se mudó a la casa también trayendo consigo más brazos fuertes para el trabajo y más alegría contagiosa para toda la familia. Los años siguieron pasando inexorables y la vida en la casa se fue convirtiendo exactamente en el tipo de vida que Dolores había soñado en secreto, pero nunca había pensado realmente que tendría. Ella y Carlos
envejecieron juntos muy lentamente, los cabellos poniéndose completamente blancos como nieve, los cuerpos cansándose cada vez más, pero siempre trabajando lo que podían, siempre cuidándose mutuamente con ternura, siempre profundamente agradecidos por cada día que tenían juntos. Vieron a los nietos crecer y convertirse en personas completas y admirables. Miguel se volvió un ranchero extraordinariamente habilidoso que todos respetaban. Sofía, una partera muy respetada en toda la región, que ayudaba a nacer docenas de bebés. El pequeño Andrés, un carpintero tan talentoso que la gente venía de kilómetros y kilómetros de distancia a encargar su trabajo fino. Y Elena, una maestra que enseñaba a leer a los niños del pueblo con paciencia infinita. Fue una noche tranquila de julio de 1927, cuando Dolores ya tenía 76 años y Carlos 81, que los dos estaban sentados en el portal de la casa, mirando el atardecer hermoso, pintando el cielo de naranja y rojo. La casa estaba llena del ruido maravilloso de vida sucediendo. Lucía preparando la cena en la cocina, cantando bajito, Rafael arreglando una puerta que chirriaba, Miguel y Andrés discutiendo animadamente sobre el trabajo del día siguiente, los bisnietos que habían llegado en los últimos años corriendo y gritando por el patio jugando. Era el tipo de ruido bueno, ruido de vida plena sucediendo. ¿Te acuerdas del día que nos conocimos?, preguntó Carlos de repente con voz suave, la mano arrugada y manchada sosteniendo la mano igualmente arrugada de Dolores. ¿Hace cuánto ya? ¿26 años casi? Dolores sonrió recordando ese día lejano con claridad perfecta. Me acuerdo perfectamente. Apareciste aquí todo cauteloso, queriendo saber si necesitaba ayuda. Pensé que eras otro aprovechado al principio, otro hombre buscando sacar ventaja de una viuda sola. Carlos se rió bajito, una risa ronca pero genuina. Y yo pensé que eras la mujer más desconfiada y brava que había conocido en mi vida. Pero luego entendí que solo estabas asustada como yo estaba asustado. Estábamos tan solos en esa época terrible, dijo Dolores con voz muy suave, llena de emoción. Tan perdidos en el mundo. Pensé honestamente que iba a morir completamente sola en esta casa destruida, sin nadie, sin nada de nada. Apretó su mano con fuerza. Y mira exactamente dónde estamos ahora. Casa llena de gente que amamos, nietos todos crecidos y exitosos, bisnietos corriendo por todos lados. ¿Quién lo hubiera dicho entonces, verdad? Carlos se volvió hacia ella y había lágrimas brillantes en los ojos oscuros que se habían vuelto más claros y nublados con la edad avanzada. Me salvaste la vida, Dolores, del mismo modo exacto en que yo te salvé a ti. Nos salvamos mutuamente el uno al otro. Nos salvamos, coincidió Dolores con convicción absoluta, y valió cada momento de esfuerzo, cada día de trabajo durísimo, cada noche de cansancio extremo, cada problema que enfrentamos juntos. Valió absolutamente todo, porque lo enfrentamos lado a lado, juntos siempre. Los dos se quedaron en silencio contemplativo, mirándose con amor profundo, solo tomándose las manos arrugadas, solo existiendo juntos en ese momento perfecto, solo siendo inmensamente agradecidos por todo lo que habían construido contra todas las probabilidades. Dolores murió 5 años después, a los 81 años cumplidos, durmiendo tranquila y en paz en la cama grande que compartía con Carlos, rodeada de toda su familia amorosa. Carlos la siguió apenas 9 meses después, también en paz completa, también rodeado de todos aquellos que amaba profundamente. Fueron enterrados lado a lado en el pequeño cementerio de Guadalupe, bajo 2 cruces hermosas de madera tallada, que Andrés había hecho con sus propias manos expertas y todo su amor. La casa y las tierras permanecieron en la familia durante generaciones. Miguel asumió el mando principal cuando sus abuelos murieron, y después sus propios hijos, y después sus nietos a su vez. La historia extraordinaria de Dolores y Carlos fue siendo contada de generación en generación, siempre con admiración inmensa,
siempre con respeto profundo. La historia de la viuda valiente, que encontró monedas de oro y plata escondidas en una pared vieja y usó ese regalo inesperado del destino con sabiduría y paciencia increíbles, y del viudo bondadoso que la ayudó sin pedir nada a cambio y terminó encontrando amor verdadero de nuevo en la madurez cuando menos lo esperaba. La historia de dos personas que pensaron honestamente que sus vidas habían terminado para siempre, pero que descubrieron que a veces lo mejor de la vida todavía está por venir, incluso cuando ya no esperamos absolutamente nada más del mundo. Y así termina la historia de Dolores Vega y Carlos Méndez, dos almas profundamente solitarias que se encontraron en el lugar más improbable posible, en el momento más desesperado imaginable, y que construyeron juntos una vida que realmente valía la pena vivir hasta el último día. Si esta historia tocó algo profundo en tu corazón, si te hizo sentir algo real, te invito de todo corazón a que te suscribas al canal y actives esa campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que tengo preparadas para ti. Cada historia que subo tiene un pedazo de humanidad verdadera, algo que te va a hacer reflexionar sobre tu propia vida y tus propias decisiones. Pero más importante que eso, quiero conocerte a ti. Quiero saber tu historia, porque sé que cada persona que está viendo esto tiene su propia batalla, sus propias cicatrices, sus propios triunfos. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que empezar completamente de cero? ¿Cuál fue el momento más difícil que has enfrentado y cómo lo superaste? ¿Has encontrado a alguien que te salvó cuando más lo necesitabas o fuiste tú quien salvó a alguien más? Esta no es solo una comunidad de gente que ve videos. Esta es una familia donde nos apoyamos mutuamente, donde compartimos nuestras historias sin miedo al juicio, donde aprendemos unos de otros. Así que por favor, tómate un minuto y comparte algo de tu vida en los comentarios. ¿Qué te enseñó la historia de Dolores y Carlos? ¿Crees de verdad que nunca es demasiado tarde para volver a empezar? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está pasando por momentos difíciles, alguien que siente que todo está perdido, compártela con esa persona. A veces una historia como esta puede cambiar la perspectiva de alguien en el momento exacto en que más lo necesita. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, no importa qué tan oscuro esté el camino ahora, siempre, siempre hay esperanza de que las cosas mejoren. Dolores lo demostró, Carlos lo demostró, y tú también puedes demostrarlo.